Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo han pasado? Me alegra, me alegra. Hoy vamos a tener un tiempo un poco diferente. Hoy vamos a estar compartiendo con el hermano Suri Nacero un conversatorio sobre la vida de Martín Lutero, mitos y verdades. ¿Y qué tanto sabemos del personaje? ¿Qué tanto nosotros podemos conocer? Y hoy el hermano va a estar exponiendo, y más que todo es un conversatorio que podamos nosotros también interactuar. De pronto nadie sabe, o de pronto todos sabemos del personaje. Sin embargo, debemos comenzar con lo primero en este tiempo, que es la escritura. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, capítulo 17. ¿La encontraron? Romanos 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo, instruyéndonos, Señor. Es bueno conocer la historia, es bueno saber un poco de nuestras raíces reformadas, un poco de lo que hicieron hombres que tú pusiste para que nosotros también tuviéramos la escritura. Entonces, Señor, este tiempo está en tus manos para que nosotros nos eduquemos, sepamos un poco más de la historia. Y este tiempo también nos permite tener comunión, Señor, contigo. Nos permite adorarte, nos permite bendecir tu nombre, sabiendo, Señor, que tú eres el que sostiene la iglesia. Es tu palabra la que la guía. Es tu espíritu la que direcciona. Entonces, Señor, estamos en tus manos en este tiempo para glorificar tu nombre. Y te doy gracias, Señor, por los que están viniendo, por los que están, por aquellos que de pronto no van a venir, Señor. Esperamos, Señor, que tú les guardes y les bendigas. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y porque podemos confiar eso. Y porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, viene el hermano Suri Nacero a compartirnos un poco de Martín Lutero, un día como ayer, que fue 31 de octubre, que se clavaron las tesis, las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Entonces, bienvenido, hermano, a su lugar. Buenas noches y gracias. Ok, vamos a explicar cómo va a ser la dinámica. Antes de eso, vamos a hablar de una anécdota que me pasó con el personaje. Una vez paseando por la librería aquí Panamericana, en Ventura Plaza, me encontré este libro, ¿ok? Acá ve. Y me llamó, pues el libro fue escrito para los 500 años de Lutero. Es una profesora de la Universidad de Inglaterra, Oxford. Y lo interesante ella que ella es hija de un pastor presbiteriano. Y ella explica pues que ha escuchado mucho de la historia y pues ella hace una investigación del personaje como tal, ¿no? Vamos a hablar algo de lo que nos dice ahí y de otros detalles que los grandes personajes tienen mitos, se dicen cosas que se indagan, no sucedió como se dice, sino sucedió de otra forma. Ejemplo, hablamos de Bolívar. Bolívar se le dice que él escribió en su hecho de muerte una carta a una amada, tantas mujeres que él amó, bueno, era más adicto al sexo que otra cosa. Y muchos dicen que no, él nunca escribió esa carta. Entonces, la amada era una amada, pues, misteriosa, ¿no? Ni el hecho de muerte escribiendo a esa amada, pues,
muchos que lo han seguido en la investigación descubren que no, eso nunca existió y ni fue escrita por él. Tal vez fue escrita por otro. Y así sucesivamente hay muchos personajes que se creen mitos y a veces nosotros lo repetimos y lo hacemos como verdadero. Hay algo más, por ejemplo, con el presidente actual de Colombia, se le dice que él estuvo en la toma de en el Palacio de Justicia cuando hubo la toma de los guerrilleros y se acusa que él estuvo ahí. Y escuché un reportaje de alguien diciendo que no, en ese momento él se encontraba en otro lugar, creo que detenido, y no participó en eso. Pero a veces se hace este tipo de afirmaciones y nosotros pues a veces aceptamos como tal la afirmación y repetimos. Y así sucesivamente sucede con muchos personajes en la historia, porque a veces el comentario en boca y ninguno hacemos con la gente, los hermanos de Berea, que confirmaron si lo que está diciendo es lo que es. Eso nos pasa muy frecuente, ¿no? Tengo un amigo académico, digo yo académico porque se dedicó al mundo de la historia y tiene una maestría. Y yo le comenté, mire, compré un libro así, sobre Lutero. Y pensaba que él me iba a dar otras indicaciones o indicaciones en dicho de cómo atacan los historiadores los personajes como ellos. Él dijo esta expresión: ese hombre es un tipazo. Así, es un tipazo. Tanto así que él tenía un concepto católico de personaje y los católicos lo ven de otra forma. Él lo escuchó, tanto escuchó un reportaje y un material de un historiador alemán y le cambió el concepto que tenía él de Lutero mirándolo como católico. Tanto así que ese hombre me hizo temblar en lo que él creía, en su concepto de creencia entre católico y otras cosas que él tiene creencia, y me hizo temblar. Entre mí, yo me caí callado, pues, me llamó la atención que alguien no cristiano escribió algo, no sé qué tanto le llamó la atención, que le hizo dudar a él de lo que él creía como católico y con otras creencias, ¿no? Entonces eso es llamativo, ¿no? Que a veces nosotros, del mundo cristiano, de esos personajes que marcaron la historia, tanto interna como externa, el conocimiento nuestro es muy vago. Yo puedo decir que cuando veía las películas que la librería del Sembrador tenía de Lutero, y obviamente clásicas, pues uno miraba y a veces no, eso pues pasaba como distracción y no quedaba ahí, ¿no? Sabemos que sí, clavaron, hizo esto, se revolcó en todo el mundo, se casó y ya, ¿no? Entonces eso no hay mayor interés sobre esos tipos de personas, y menos por los cristianos, pues sabrá que habrá un Lutero en Alemania y no sabemos qué tanto impacto hay, tanto sí que hacen un libro para los 500 años, ¿no? Y hacen ese descubrimiento y muestran cosas pues llamativas del personaje. Entonces, eso es lo que quería dejar claro para que comencemos a nosotros a indagar y no quedarnos con pequeñas informaciones y no crecemos en eso. ¿Ok? Quiero saber de ustedes, ¿quién ha escuchado de Lutero? ¿Qué me pueden decir? Primero, no me diga que es alemán. Sabemos que es alemán. No me diga que era católico, porque sabemos que es católico. Y no me diga que es monje, ¿no? Porque sabemos que es monje, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decir ustedes, qué aportes en pequeñas palabras de este personaje? ¿Quién me puede decir? Empezó a escribir otra historia. Puede ser un antes y un después. Puede ser antes de Lutero y después de Lutero. Ok. ¿Cómo dijo?
aclaremos, los católicos lo consideran un traidor, ¿no? Un traidor, ¿no? ¿Qué otra cosa? No somos herejes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Sí, tanto que ella lo nombra como hombre renegado, era un rebelde, un potro salvaje, podemos decir así, figuradamente, ¿no? Entonces le llamó como un ¿qué, Daniel? No, renegado lo llama la escritora, que vamos a hablar de ella. Lucho o necesidad espiritual, también puedes decir, ¿no? Aclaremos bien la palabra pasiones. ¿Qué otra cosa? Satisfecho con lo que el hombre que marcó la historia, sí, marcó la historia de un país, tuvo unas necesidades como cualquiera de nosotros, pero él tiene una particularidad y pasión, ¿no? Aquí Pedro dice que pasión. ¿Qué otra cosa? Quería de manera fehaciente sentir que Dios le había perdonado sus pecados y porque él seguía por más penitencia que a que se sometiera, seguía sintiéndose que no era libre de sus pecados. Sí, lleva como una carga encima, ¿no? Una carga más grande que la conciencia, ¿no? Entonces ya una carga. ¿Qué otra cosa podemos decir ya? ¿O no hay más? Uh-huh. Ok. Creo que nadie tocó algo que... Sí, hay algo llamativo en él. Él no se quería casar. Él tuvo un problema con su concepto de matrimonio y todas esas cosas, pero más adelante lo vamos a nombrar, pero él tuvo un conflicto y tuvo mucho trabajo porque también se tuvo que volver casamentero. ¿Ya? Era un gran erudito, o sea, eso me gusta mucho. Claro, yo estoy de acuerdo con mi hermana Estela, era muy valiente, eso me gusta mucho de Lutero, muy apasionado, lo que dijo el hermano Pedro, pero era una persona que no perdía el tiempo, él dominaba varios idiomas y o sea, era una persona muy eficiente, o sea, todas las luchas, lo que dice el pastor Daniel también es muy cierto, pero a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Su pasión por las escrituras. Pero usted usó la palabra erudito. Sí, él era un erudito, claro. Sí. Caramba, la tecnología. Lo que el pastor Daniel estaba diciendo, que encontró una buena esposa. Consiguió una esposa. ¿Qué tan buena? No sabemos porque no estamos allá. Consiguió una esposa, ¿no? Precisamente Lutero, algo de lo que nunca había escuchado y escuché en el libro de Katy, su esposa, era que él era romántico, porque él en sus momentos cuando tenía angustia, tenía miedo, él olía las flores para sentirse tranquilo. Entonces decía que Katy, su esposa, era como oler las flores, o sea, era quien lo tranquilizaba. Bueno, consiguió su ayuda idónea. Algo curioso de ustedes, nadie nombró algo
llamativo, que a mí me llamó la atención y indagué. ¿Qué sucedió ayer? Sí, ayer. Ayer, ¿qué se sucedió? ¿Día de lo qué? La famosa celebración de Halloween, ¿no? Y la pregunta, ¿qué relación tiene Halloween o esa fecha que coincide con la... Ha hecho. Pues indagando sobre eso, muchos católicos que les escuché decían que eso fue como confabulación, ¿sí? Una unión para tapar una cosa con la otra. La fecha de la intervención de Lutero, que también eso es cuestionado, sí, que Lutero, sus tesis fue clavada. Entonces hablaban de esa unión que tapar una fecha con la otra. Y lo curioso, que la fecha de Halloween, eso sucedió en el siglo XVII, eso es la costumbre irlandesa. Sí, fueron dos fechas muy separadas, así que no hubo ninguna intención, ni un lado del otro, coincidir. Entonces fue una fecha que, costumbre irlandesa, que cuando ellos emigran, como todos pueblos, trasladaron sus costumbres, y tenemos la mala costumbre de asumir las malas costumbres, y vamos asumiendo esas costumbres que no son de Colombia ni nada, sino son de otros lados que tienen sus... Eso es otra historia, ¿no? Pero es llamativo que las dos estaban sobre la otra, pero Lutero comenzó primero. ¿Ok? Lutero fue el que hizo lo que hizo, y de eso vamos a hablar. Sabe que muchos piensan que Lutero clavó. ¿En dónde? Sí, y era la costumbre. Pero en ningún momento eso sucedió como se planteó. ¿Por qué? Lo dice porque fue un comentario que se creó en la época, era una costumbre. Pero a Lutero le interesaba debatir eso con los que sabían. Sí, a los obispos y todos esos jerarcas. Y sucede algo más llamativo. Eso fue escrito en latín. Entonces ese pueblo, que era una ciudad pequeña, que estaba en crecimiento, difícilmente iban a entender latín. Y otra cosa, cuando hablan de tesis, entonces lo que han pasado por una universidad y terminan, pues una tesis es un libro con cierto grosor, con un enfoque, y estas eran preposiciones con ganas de buscar polémica para sentarnos en un lugar a conversar. Porque Lutero, entre las cosas que tenía destreza, era su verbo, su manera de atacar. Recuerda que fue estudiante de Derecho y yo creo que ahí nació esa destreza de pararse y debatirlo, ponerlo en un terreno de debate, ¿no? Entonces sucedió de esa forma. En ningún momento fue puestas en el castillo, ¿no? En ningún momento hay una evidencia exacta de ese hecho. Lo que sí pudo suceder es que después que él manda esas cartas, que sí fue en un 31 de octubre, ellos no contestaron porque eran difíciles de contestar, porque eran muy polémicas, eran buscando ponerlos a ustedes, a ellos en una posición. Como ellos no sabían nada de la Biblia, ¿cómo iban a discutir? ¿Cómo iban a entrar en debate? Y como hubo ese silencio entre ellos, Lutero las lanzó. Pero lo más probable es que se publicaron por todo el pueblo, ¿no? Se pegaron, pero era difícil que para todo el mundo entender, aparte de las cartas mandadas y la forma con que él escribía la prosa, que eran buscarlos a ellos, ponerlos en una situación conflictiva de discusión en ese lado. Y obviamente pues él tenía una ventaja que ellos no tenían. Era un hombre estudioso, recuerda que él viene de un ambiente de monjes,
va a pasar profesor, eso estudia, y le cometen el error con él, lo ponen a estudiar, a dar clases de teología, ¿y qué hace él? Pues leer. Y ese terreno a él le llama la atención, el poder estudiar, cosa que a veces uno no vuelve un diario constante de poder ir conversando, ir entendiendo lo que uno cree y cómo defenderlo. Porque eso en ese sentido Lutero era muy, muy hábil. Eso fue su mayor fortaleza. Tampoco aquí quien nombró de las 5 olas. ¿Ya? Yo pensaba que las 5 famosas olas, soles, bueno, eran de él. ¿Y de quién es? ¿Quién la acuñó? Porque yo pensaba eso, que eso era de él, que estaba en la tesis de él. Y no. Lo que sí podemos afirmar que él afirmó era sola escritura. Sí, vamos a discutir sobre algo, sobre una base, no al aire, ¿no? Obviamente por eso los arzobispos y todas esas jerarcas no podían sentarse con él a discutir, porque no había conocimiento. Y es curioso de esas 5 soles, es que aparte de 5 hay más, pero las bases de esas 5 son impresionantes. ¿Cómo son? Sola escritura. ¿Cómo? Sola fe. ¿Y la última? Entonces vemos que después de esas van creciendo otras y no se sabe quién la acuñó. Lo que sí se sabe es que alguien sí se sentó a mirarlo, porque no solamente es de la que pudo acuñarse o tomar como idea principal a Lutero, sola escritura, que él discutía sobre la Biblia. Cuando va al debate con ellos, él plantea eso, ¿no? Vamos a discutir basado en algo. Y obviamente John tenía. Pero las demás que hay después de él fueron acuñadas por los más reformadores, ¿no? Pero no fueron directas. Sí, no, lo que no se sabe quién fue que las agrupó y las plasmó como concepto. No se sabe. Sí se sabe que hay más, pero para mí las 5 son las perfectas. Las demás son como... Sí, esa es la palabra, no negociables. Las demás son que le añaden ahí cositas como para seguir la moda, ¿no? Pero esas 5 son bien planteadas. Algo que llama la atención de esto es que, ¿qué tan reformador fue Lutero? ¿Lutero reformó o no reformó? ¿Qué entendemos como reforma? La palabra. Tenían la misma posición que Lutero defendió. Entonces, él es uno de los principales reformadores, pero, digamos, para mí es el principal, pero porque es invisible, porque se la jugó, porque concurrió a ser juzgado, pero habla de Zwinglio, habla de Calvino, una cantidad de reformadores en sus países, no en Alemania. Fue un inspirador. Para algunos, inspirador. ¿Qué le parece que el inspirador es el determinador, es el ideólogo? Sí, él... El que determina con sus ideas. Claro, sin desconocer a los antepasados. Claro. Algo curioso, pues se habla de que él es profeta porque alguien dijo que venía alguien después de él que iba a hacer lo que hizo,
Pero algo como llamativo que él, para mí, eso es muy personal, no reformó, ¿no? Él se encontró con la palabra. ¿Y qué hace la palabra contigo y conmigo? Él no buscaba reformar, él buscaba que cambiaran la iglesia. Claro, correcto. Él quería que la iglesia reconociera ciertas cosas que estaban haciendo inadecuadas, ¿no? Inadecuadas para él, porque lo había encontrado. Y la iglesia católica, ¿qué pasó? Se molestó. Y la molestia, a veces hay aspectos que no se comenta, es que ya sabemos que había ellos vendían, ¿qué vendían? Y le agregaron algo más, que era a los muertos, ¿no? Antepasados. Y hay uno que fue que promovió más, que dijo una frase muy atrevida o pronto grosera, para ahorita como para la época: si tú violas a la Virgen María, te sales echando unas moneditas. Es un atrevimiento, sí. Alguien del ambiente católico, un jerarca, diga eso menos. Si tú das aquí, si tú violaste a la mujer, a la Virgen María, tranquilo. Y recuerda que la iglesia católica para esa época tenía una deuda. Entonces, cuando Lutero los enfrenta y los critica, ¿qué pasó? El dinero. Si nosotros nos aterrorizamos por las cosas que suceden actualmente con el mundo católico y los escándalos tanto en todos los países, ¿no? Ningún país se escapa de escándalos de profesores, de monjes que abusan en colegios con niños y para de contar, ¿no? Y son escándalos que no van, ellos tratan de tapar, pero van saliendo. Entonces, fíjense cómo serían los escándalos de esa época, que solamente lo que había era Radio Bemba. No había WhatsApp, no había periodistas interesados en el escándalo, solo comentarios. ¿Cómo sería esa corrupción tan grande que hervía? Y esto venía creciendo, ¿no? Y Lutero lo que hizo fue que lo puso en evidencia y los confrontó, cosa que duele, porque hay intereses de endeudados, y entonces yo le presté dinero a ellos, hizo el escándalo, ahora ¿quién me va a pagar acá si ustedes no recogen el dinero? Entonces fíjense que todos esos intereses que fue tocado, ¿no?, en ese momento. Vamos a hablar sobre el contexto de Lutero. En una época de cambio, siglo ¿qué? Entre 14, 15, y todo cambio de siglo siempre trae cambios fuertes. En una época donde se cuestionaba todo, ¿no? Ahí la palabra renacimiento, ¿no? Y es una época de ¿qué? De la estética, de los cambios de arte, constituye transición de la Edad Media al Renacimiento, y vemos cómo todos esos entornos van encajando con el momento que Lutero ataca de cambio, de giros, ¿no?, de la época, ¿no? Entonces vemos a Lutero enfrentando y cayendo en una época de cambio, porque siempre dicen que los fines de cambio de siglo siempre vienen llenos de giros en esos aspectos. Entonces vemos que Lutero estaba enfrentando un medio conflictivo, y su carácter, porque la escritora de este libro dice que era un hombre renegado, y renegado era rebelde, a veces medio catalogan como medio déspota, porque era una época dura de enfrentamiento, de que él temía por su vida, y si no tenía esa protección que tuvo, personas que estaban de acuerdo con sus conceptos y con los cambios que estaba presentando la época, pues él hubiera sido cadáver. Y fíjense cómo todas esas cosas se van uniendo como si fuera un reloj. ¿Quién lo protege? ¿Quién está él? Porque él puede ser valiente y enfrentarse, pero si no tiene quien está de apoyo, él no va a
hacer nada. ¿No? Entonces, si un pastor o que está enfrente de una obra se queja de lo difícil de lidiar con un grupo, fíjense en la situación que estaba Lutero con todo lo que tiene que enfrentar. Esconderse, dormir con un ojo abierto o cerrado, porque no sé si me van a llegar. ¿Cómo me van a llegar? ¿Quién me va a atacar? Fíjense, es un ambiente pues pesado, donde el porvenir de él era cuestionable. Entonces, uno puede decir como enseñanza, bueno, si yo estoy enfrente de una actividad de la iglesia, con los problemas que puede tener nuestras iglesias, con las personas que tenemos, nos quejamos porque aquel no me miró, no me saludó. Y bueno, mírense cómo estaba Lutero lidiando con tantas personas, con tantas situaciones, necesidades, porque era un hombre que tenía una necesidad tremenda, que encontró en donde su tranquilidad, cuando leyó ¿qué libro fue que lo hizo cambiar a él? Sí, obvio, la Biblia. Sí. ¿Qué libro de la Biblia? ¿Cómo? Cambiar. Sí, porque él en su necesidad de búsqueda, ¿no? Él se enfrentó a la lectura de la Biblia y cuando fue leyendo hubo algo importante en el libro de Romanos, que yo he llegado a la conclusión de que ese libro que un creyente debe leer y volver a leer. ¿Por qué? Porque me confronta. Y esa carga que llevaba Lutero y que puedo llevar yo, es que ¿yo qué? ¿Me descargo? Porque llevo una carga, ¿no? Y cuando me enfrento que yo soy ¿qué? Un pecador. ¿Y cómo me ve Dios a mí? ¿Ah? Justo. Entonces entender para un hombre de Lutero, con todo su conocimiento teológico, enfrentarse a eso, le da ¿qué? Como si fuera un golpe de un libro y lo volteó y se encuentra con esa realidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué libros, qué citas bíblicas pueden a ustedes llamar la atención del libro de Romanos? ¿Tienen alguna cita bíblica? Yo tengo algunas. Mire que ahí hay otra sola, por la fe. Yo discrepo un poco, con todo respeto, del enfoque del libro que usted comenta, porque él no dejó como establecida la sola de la Biblia, pero sí trabajó casi todas las solas, si no todas. La sola por la fe vivirá. La gracia. Martín Lutero comentó casi todos los libros del Nuevo Testamento, según me dicen, excepto Apocalipsis, que lo consideraba, bueno, tuvo sus razones, no voy a traer acá, pero al comentar, al estudiar toda la Biblia, a partir de Romanos, que fue el impacto para él, él transitó todo esto de las olas. No las estructuró, no las patentó como suyas, pero sí abrió los ojos al pueblo y en sus exposiciones y sus comentarios. No, yo en un momento dije que el libro, ¿no? Solamente dije que yo pensaba que Lutero había plasmado las olas como tal, ¿no? Otra cosa que tú lo puedes sacar de la forma con que lo expresa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es que no se cree que son de él como tal, como de repente Bach escribía, cuando escribía la partitura, él ponía sobre la gloria de Dios, ¿no? Él la escribía, ¿ok? Entonces, es decir, bueno, eso no viene de él directamente, ¿no?
Que como usted comenta, que se pueden sacar, sí. Cada quien la puede sacar y es válido, es su interpretación y su análisis crítico, digámoslo así, sobre eso. Lo único seguro es que si dijo, solamente con escritura vamos a discutir. Fuera de ahí, no vamos a debatir nada. Y ese es el planteamiento que él pone como inicial. Lo demás, claro. ¿Sí? No, es entender que no son plasmadas directos, así como si fueran escrituradas por él, ¿no? Solamente que son conclusiones que cada quien puede sacar, que son las, como dice Daniel, no son negociables. Que puede venir otras, bueno, agrégale, pero para mí esas 5 son bien pensadas. Dígame. Sí, eso es normal, eso sucede con todo seguidor de alguien. Claro, ninguno buscaba buscar seguidores. Ellos querían que cada quien buscara sus fundamentos bíblicos descubiertos en ese aspecto. Pero si busquemos citas bíblicas en su mente para refrescarnos, más o menos para entender a qué se enfrentaba Lutero, un hombre con una necesidad espiritual de tamaño de un océano. Entonces miremos citas bíblicas, ¿le parece? ¿Tienen algunas ahí o yo les pongo algunas? Como Romanos 1, 16, 17. Yo tengo unas 5 por ahí, porque es como entender a Lutero con su necesidad y cuando él se enfrenta a eso y que él descubre como el diamante, como el buen catador que encuentra el producto indicado para lo que él quiere. Entonces, a veces nosotros podemos mirar ciertos libros de la Biblia como muy pasajeros, pero no damos el valor real y lo que transformó. Por eso yo creo que a veces un recién convertido, pues es un libro que tiene que trabajar, que tiene que repasar y uno recordar, porque si no, pues me pasa cuando yo veía las películas de Lutero, medievales, y miraba, y entonces no dice nada. Entonces, ¿qué dice en Romanos 1, 16, 17? ¿Qué dice en Romanos 3:10? Algo curioso, ¿sabe que Lutero era antisemita? Le tenía idea a los judíos porque los judíos habían ¿qué? Sí, era contradictorio, ¿no? Y aparte había otra cosa más, como pueblo errante, como judíos errantes, los judíos para ellos eran una población molesta, ¿no? Entonces él los comparaba como los cochinos, entonces había esa molestia a los judíos, aparte de lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, y era como contradictorio, porque si lo que él leyó, viene del pueblo judío, con todos sus errores, ¿por qué él le agarraba idea a los judíos? Yo pienso más que por la convivencia de un pueblo errante, y pues sí había molestia. Hay escritos y cartas donde él hace referencia desagradable a ese pueblo y por eso lo consideraban como antisemita, ¿no? ¿Qué dice en Romanos 3:10? Solamente el 10.
Ok, ¿y qué dice el 3:23? ¿Quién lo tiene? El 5:8, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice Romanos 10:9-10? Entonces, Lutero, con su inmensa necesidad espiritual del tamaño de un océano, ve estos versículos y lee todo el libro de Romanos. ¿Y qué encuentra? ¿Cómo? ¿Qué otra palabra podemos decir? Esperanza, paz. Bueno, son casi similares. Justificación. Eso es lo más importante, porque esa necesidad era también como un océano. No hallaba dónde taparla, como que tiene sed y agua y agua y agua y nada. ¿Qué otra cita podemos incluir ahí? Bueno, es como investigar, por esto es un conversatorio, es investigar e indagar el personaje y su inmensa necesidad, que llegó solo ahí, solo por llevado, ¿no? Porque como no le encontraban explicaciones, vaya aquí, movamos al hombre para este lado y vaya a dar clase, y cuando él se enfrenta y tiene que explicar, se encuentra el tesoro de Morga. Y a veces el mundo cristiano, a veces lo que sabemos de él es muy vago y lo que nos puede decir las películas, y si yo no me fijo y no confirmo, ay sí, ¿por qué lo dice? O cuál es su contexto del entorno, ¿no? Y desconocemos. Lo que pasa es que la necesidad de la época de él, que era de cambio, y nuestra época, pues tenemos muchas cosas que nos distraen, ¿no? Misión familiar, ya te doy, Pedro. ¿Todos trajeron el cajón del diablo? ¿Todos trajeron el cajón del diablo o no? El cajón del diablo, ¿todos lo trajeron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? Eso en la época vieja, ahorita es otro. El celular. Bueno, está bien, buena observación. Eso sucedió en una reunión familiar y me dice un primo, bueno, cierren el cajón del diablo, porque llegamos todos y estamos hablando de personas mayores, 50, con su celular, contestando uno al otro, y nadie interactúa al otro, nadie conversa con el que está al lado. Y estas son distracciones que de repente medio tapan la parte espiritual, ¿no? Sí, como tengo una distracción, pero cuando vengan los problemas, busco a quién, al uno, al otro, al santo, busco, ¿no?
y no busco, sucede hasta los mismos cristianos, no busco al que tengo que buscar. Pero Josué. Claro. ¿Y por qué ellos no entendieron? ¿Por qué? Claro, un grupo entendió, ¿no? Pero los jerarcas, que eran los que conocían la Biblia, primero que los demás, ¿no? La leían, o debieron haber leído. Y los intereses tapó toda esa, y aparte la podredumbre que tanto así que se compraban títulos o cargos entre uno y el otro para llegar a cierta posición. Entonces imagínense, Lutero descubre esas citas bíblicas, ve a ellos, ve aquí, ¿cómo se va a sentir él? Los enfrentan y lo quieren golpear. Díganme. Algo que lo exalta a él sobremanera y lo saca de inicio es las ventas de las tales indulgencias, las ventas de las indulgencias para salvarse del purgatorio y la salvación eterna, mejor dicho, vendida, comprada con dinero. Eso Destaca la chispa. Tenía. Claro, hacer recoger plata para otros fondos y cosas, pero con ese señuelo tenía ahora se me escapa el nombre de una persona dedicada a promover eso. Sí, había un principal. Y ese principal decía esa frase que yo le comenté, que si usted viola a la Virgen María, si usted paga, papito, lo sacamos de ahí. Y tranquilo, no ha pasado nada. Y Lutero se enfrenta a esta gran verdad y como todo, y a veces no lo hacemos nosotros los cristianos, ¿qué? La comunicó. Que algunos entendieron y otros no. Eso pasa muy seguido, ¿no? Pero Lutero en ningún momento sé que se desanimó. A pesar de todo, porque era un ambiente bastante conflictivo. Y pasó toda la época y todo el ambiente de todos esos grandes reformadores, que para mí no son reformadores, sino que encontraron la verdad. Y hubo un cambio en sus vidas. Y eso generó una reforma a la ¿qué? A la sociedad. Ahí sí. Pero a la iglesia, porque hicieron ¿qué? Descubrimos la verdad. ¿Y la verdad qué? Eso. Algo tan simple como sin discusión, ¿no? Lutero, como uno lo ha nombrado, un hombre con carácter, porque tiene que tenerlo para enfrentar lo que enfrentó. Y se caracterizaba por su temple, obstinado y buen hombre para el debate, pero para conciliar entre ese mar de necesidades le costaba. Ahí vemos la cita de un personaje a Lutero. ¿Y sabe qué le costaba entender Lutero? Lo que vamos a hacer el próximo domingo. La Santa Cena. En ese debate entre ellos dos, de Zwinglio y Lutero, hubo acuerdos, pero hubo un punto donde no se entendieron. Zwinglio y Lutero. Por la Santa Cena. Bueno, entonces vamos para allá vamos. ¿Qué creía Lutero de la Santa Cena? ¿Y el vino? ¿Y el otro?
Correcto. Ese era el debate de ellos dos. En ese momento es de buscar ese acuerdo de ellos, el otro por buscar un punto de equilibrio de ese entendimiento. Lutero nunca aceptó esa parte. Y lo más ofensivo es que Lutero vio que el otro lo veía como algo secundario, ¿no? Pero era más para podernos entender, porque inevitablemente entre una iglesia y el pastor que está enfrente, el líder que está enfrente, podemos tener punto de qué? De desacuerdo. Pero ningún desacuerdo puede llegar a qué? A lo triste que sucede en muchas iglesias, lamentablemente. Dividir. Ellos crearon confesiones, lo que tú me dices. Correcto. Se cree todo tipo de sincretismo doctrinal donde no importa. Y Pero sin bases, entonces, ¿no? Ajá, y pasa. Pero los reformadores tenían algo claro, ellos eran dogmáticos, tenían doctrinas claves y fundamentales en su confesión para diferenciarse de las sectas y de la confesión católica romana. ¿Alguien más? ¿Y eso qué ha generado? Divisiones. ¿Algo de qué? De orgullo. Es solo la gloria. Ahí lo tiraron para el pipote de la basura. Porque los egos nuestros, unos pequeños, otros grandes, o si es pequeño, a veces crece y me impongo. Porque yo quiero sentirme que tengo la razón, ¿sí o no? Pasa. Y no discutimos, ¿ok?, con la escritura. ¿Qué le costaba a esos dos? Sentarse a leer. En estas partes de ese enfrentamiento, o ese conversatorio, digámoslo así, entre Lutero y Zwinglio, el otro se atrevió en leer en griego. Es algo como arrogante, ¿no? Lutero había hecho un trabajo grande y le agradecen a él el trabajo literario, que es traducir el Nuevo Testamento en la forma que lo hizo y los aportes literarios y lingüísticos, porque unió, como toda sociedad, tenemos acentos, palabras, y él pudo como combinar para que esa traducción se entendiera al pueblo alemán, para que supieran en qué van a creer, porque si la Biblia no estaba en ellos, pues no van a entender lo que él quería explicar. Y el Lutero tuvo esa destreza y esa habilidad para poder plasmarlo y dar un trabajo literario impecable, sin usar a Google ni inteligencia al alemán. ¿Ok? Entonces, ese trabajo literario dejó un impacto, porque él pudo hacer esa traducción. Uno habla que él hizo primero fue el Nuevo Testamento y después pasó al otro. Claro, era necesidad por el momento atacar el Nuevo Testamento para que las personas entendieran a qué él se estaba oponiendo él y la problemática que se estaba presentando con la Iglesia Católica, con su corrupción y lo que eso generó. Pero el trabajo literario fue impresionante. Y cuando él se sienta a debatir, él tiene una posición. ¿Qué le costaba, mano? Vamos a ver. Porque ¿qué pensaba Lutero? Que él estaba ¿qué? En lo cierto, ¿no? Y él quería que... ¿Tu nombre? Melvi. Dígame lo que me estabas diciendo ahorita. De Lutero cuando creía que... ¿Sí? ¿Y el otro? ¿Y por qué esos dos? Si Lutero hizo 95 tesis y también él dice que hubo muchos documentos que él realizó, ¿por qué no se sentaron a descubrir quién tenía razón? Con fundamentos.
No eran ningunos niños neófitos ni boyascaos, pero la posición tan cerrada que nos puede pasar tanto a ustedes a mí, nos enceguece en lo que usted vio escrito. En lo que usted vio escrito. Cuando Zwinglio quiso apaciguar, usó esa frase. Y Lutero interpretó que me estaba despreciando y generó una separación. Separación no es de enemistad, sino que los míos, los que creen conmigo y los que creen como él. Pero Zwinglio en ningún momento demostró, y tú creo que en la mejor postura, bueno, es mi amigo, lo respeto, pero Lutero tenía la característica que ser hombre de temple, de carácter, algo déspota, hiriente en su verbo, y yo lo entiendo, viene de enfrentarse a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no le iba a tirar pañitos de agua tibia, también, ¿no? Y tal vez hasta eso lo puso a ser muy soberbio, porque como me ha pasado estas cosas y lo he enfrentado y le he ganado, lo he batallado, pues tal vez tenía un poquito del ego muy grande. Me pasa como el ego del argentino, ¿no? Se pueden montar encima el ego y se lanzan y se matan. Y a él le pasó eso, para mí, esa ganancia de luchar con la Iglesia Católica, de enfrentarlos. Y me enfrento a él a un acuerdo, ¿y yo qué? Yo me impongo. Y a veces en un entorno de una iglesia hay que tener cuidado con eso, porque ¿en qué vamos a terminar? ¿En una qué? ¿En una triste divorcio? Sí. Y a muerte. Sí, lo que actualmente creemos nosotros, ¿no? ¿Mm? Otra cosa interesante, recordar de Lutero es que Lutero es inevitable, él trae una herencia. Y tal vez muchas cosas que él tal vez consideraba sanas, él las trajo. Y es inevitable que pronto él no la quisiera transmitir y sentirse orgulloso de ese concepto. Tanto sí que ellos conservan el hábito, ¿no? Elegante, me parece a mí, pero no tuvo carácter de cambiar el estilo, digo yo, ¿no? Cuestiones de apreciaciones, tampoco para discutir, ¿no? Pero él trae esa herencia y algunos hablan que también traían la herencia de hacer bautismo a los luteranos, ¿no? A los niños, ¿no? Y son detallitos tontos, pero sí importantes para tener una definición. Pero algo que Lutero descubrió, que a veces uno no ve tan importante, es que él descubrió la importancia de la imprenta. Eso fue su arma para cómo transmitir sus tesis, sus creencias no, sus tesis, porque no fueron 95, fueron más, porque él aportó muchos puntos de vistas y apreciaciones. Eso lo ayudó a él a que la información llegara a todos. Y lo más llamativo, que a veces nosotros no vemos, es que la imprenta le llevó a comunicar el mensaje. Pero ¿qué problema tenía el pueblo? No sabía qué. Leer. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? ¿Mm? ¿Qué cree usted? ¿Cómo? No, estamos hablando de Lutero. Cuando Lutero escribió la imprenta, él comunica, sí, imprime. No, Lutero cuando aprovechó la imprenta, que fue una herramienta grande para él, porque él descubrió que eso era la forma de cómo difundir el mensaje. Él difunde, pero ¿qué necesidad había? Que el pueblo ¿qué? No sabía leer, porque habían tres clases sociales: los nobles, el papado, los reyes
y el pueblo. Y mayormente el pueblo, muchos no sabían leer. Había una clase media como la de él que estaba subiendo, ¿no? Porque ahí viene el mundo minero, quiso ser abogado, el papá le financió, se negó a eso y cambió de rumbo, pero Lutero descubrió que la imprenta les llevaba a forma de cómo comunicar su mensaje. Pero algo me importa, algo que se presentaba, que el pueblo general, el proletariado, no sabía leer. ¿Y qué le tocó hacer ellos? Aprender, enseñarle al pueblo. Y no, claro, estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de la acción de Lutero con la necesidad de que el pueblo conociera la verdad, la Biblia, que se comunicara. Entonces no sabían leer, tenían que enseñar a leer. Entonces la iglesia, ¿en qué entró la iglesia? En que tiene que ayudar a qué? A enseñar. Y por eso vemos en Estados Unidos y en otros lugares que hay escuelas, iglesias que tienen ¿qué? Escuela, ¿no? Primaria, school, y pues las universidades, las grandes universidades norteamericanas fueron hechas por ¿quiénes? Y estamos en las que tienen prestigios, no sabemos cualquier, ¿no? Y vemos cómo la imprenta, sin querer queriendo, ¿qué enseñó? La palabra. La palabra, ¿qué le hizo entender a ellos? ¿Ah? Sí, pero claro, estamos hablando de la iglesia católica, pero estamos hablando de la acción de Lutero cuando no, cuando Lutero. Sí, pero estamos, la iglesia, la que estaba, el inicio de Lutero en la conversión de su creación. Claro, de ahí, pero cuando Lutero comunica el mensaje, claro, correcto, aclaremos el punto. Estamos hablando de la iglesia católica, ¿no? Cuando Lutero se abre y da a conocer la palabra, recuerda que hay separaciones de grupos, porque la iglesia católica era como un gran feudal, ¿no? Tenía propiedades, ¿no? Y eso se separa y eso genera guerra y disputas, porque eso no fue fácil, eso no fue una pelea, se van ustedes, bueno, agárrense aquí para allá, ustedes. Nadie quería ceder espacio, la iglesia católica no iba a ceder espacio, pero Lutero entiende que la imprenta le ayudó a él a comunicar la palabra, y ese efecto secundario que genera la palabra en los demás, y que las congregaciones o iglesias que se van formando con Lutero, con ese movimiento, descubren que hay que formar escuelas para ayudar a la gran mayoría, porque desconocían de la palabra, ¿no? Desconocían de la lectura de la palabra de Dios y de leer. Entonces, uno ve que una cosa va sumando a la otra y la otra. Vemos el poder transformador de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, ¿no? Cómo hacen ver cosas y van haciendo de la iglesia. Vas a ver en Estados Unidos que hay iglesias presbiterianas que tienen hospitales, que de repente eso ahorita ya ha cambiado de función, y es otra cosa, pero nació con el sentido de ¿qué? De servir, ¿no? Y cada iglesia pues debería tener una acción como servir a la comunidad y cómo puedo servir a mi prójimo, ¿no? Pero todo nace ¿de qué? De conocer la palabra y conocer esos principios que a veces nosotros negamos, ¿no? Pero todo nace de la imprenta y el uso de esa herramienta tan simple que es comunicar, ¿no? Eso que a veces uno se abstiene de comunicar ¿qué? La palabra. Cuando Lutero muere, hay un impacto con él y después de su muerte. Muere como a los 62 años, y vemos cómo el mundo artístico de la época, vemos pintores, vemos músicos, unos creyentes, otros no creyentes, pero de los dos pintores que ven ahí, hay uno que vemos los retratos de él, ¿no? Por lo menos esta imagen acá, que ven aquí del libro, es tomado por dice ahí Lucas Carajan, el viejo, ¿no? Y todas las imágenes son tomadas de
que él plasma, ¿no? Y siguieron a Lutero. Cómo él impactó, y es más llamativo cuando vean el mundo musical, vean a Bach, y dice uno, bueno, ¿cómo lo impactó? ¿Después de cuántos años? Después de 100 años de diferencia. Lutero impactó su personalidad con todos sus defectos, como cualquier ser humano, con sus defectos y sus desaciertos, pero su impacto en la sociedad y en el mundo artístico de Bach, todo lo que ven ustedes de Ignario son principios tomados de Lutero, que el Lutero plasma y ellos retoman, tanto Bach como Mozart y Beethoven, que siguieron a Bach en sus conceptos musicales. Para el mundo común cristiano, estos personajes son desconocidos y a veces poco valorados, pero ellos en el mundo del arte tienen un respeto y un valor, porque para muchos músicos estudiar Bach es parte del ABC, y a veces el mundo cristiano pues lo desconocemos. Suena la hora de ellos y no tenemos ningún valor. Conocer a ellos y cómo ellos fueron impactados por Lutero en distancias grandes. Hay uno que no aparece el nombre ahí, que está al lado del fondo blanco, es Mendelssohn, y Mendelssohn descubre a Bach, y Bach hace sus trabajos artísticos de obras impresionantes, que los invito a que las puedan buscar por YouTube, no valoradas, y fueron valoradas después de su muerte, cuando fueron recopiladas. Pero Mendelssohn también creyente, Bach creyente, los otros dos no creyentes, pero sí tenían un enfoque y un entendimiento hacia Bach y esa necesidad espiritual de la buena música que se debe tener en iglesias, y lo que es los himnarios que hoy tenemos y que conocemos son tomados ¿de dónde? De esos principios que Bach dejó, con cosas muy básicas de la música, que la música se entienden y que la letra diga un mensaje, que actualmente pues la música común cristiana, pues el mensaje es muy dudoso, un poco agradable, ¿no? O sin con poco esencia. Pero Lutero y Bach buscaron que su música fuera lo bastante espiritual y clara, sin ninguna complicación extra, de que la gente tuviera la capacidad de poderla cantar, que es lo que a veces ahorita cuando ven cantantes musical cristiana pegan unos alaridos y unos efectos como si fuera Madonna o alguien así, o tomando ellos, y en ningún momento trata de comunicar bien un mensaje. Y si ven comparaciones, la música comercial de ahorita con la música comercial de hace antes, de boleros, las letras son totalmente diferentes. Y en el mundo cristiano también sucede lo mismo. Entonces, para finalizar, ¿qué reflexión podemos dejar de Lutero? ¿Ah? ¿Cada cuánto? No. Dios no repite. Lo bueno no se repite. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué reflexión, qué conclusión podemos enseñar, podemos comprender de Lutero para mi vida, para la iglesia?
¿Qué otra cosa? Sí, no podemos decir que no, ¿no? Es así. No, eso es cierto. Él no supo que. Gracias, usted me hizo recordar algo, ¿no? El papá de Lutero, ¿qué quería que hiciera él? ¿Que fuera qué? Abogado. ¿Para que manejara qué? Los negocios de la familia. Era en el mundo del. Sí, pero como ellos manejaban, el papá de Lutero tenía el mundo de los mineros, aparte de lo que hermano comenta, pues manejaba mi negocio y subía el estatus familiar, ¿no? Y pues eso le sacó la piedra al papá cuando Lutero se le antojó cambiar. Pues el papá nunca se imaginó que el hijo fue mejor que los deseos del papá. Porque Alemania no es Alemania sin Lutero. Con todos los errores que puede tener un país y lo que han hecho, Alemania no es Alemania sin Lutero, ¿no? Eso sí hay que tener claro, ¿no? Pero es llamativo ese giro, lo que papá quería y lo que sucedió cuando Lutero encontró la palabra de Dios y hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué otra reflexión podemos dar? Lutero, un ser humano, instrumento de Dios, que tuvo sus errores, pero el Señor lo usó en su momento para casos específicos. Así como él tuvo la situación con los judíos, también tuvo una situación antes de morir con los obreros. Hubo un conflicto Correcto. entre los nobles y los obreros, los patrones de los obreros, y él se puso del lado de los obreros, los asesoró, los organizó para que reclamaran sus conquistas sociales que querían alcanzar. Correcto. Pero como la cosa no se dio, los obreros pasaron a los hechos. Él le dijo, si pasan los hechos, yo no tengo ustedes. Y pasó lo que pasó. Pasaron los hechos y hubo una mortandad en un 135,000 obreros murieron, aproximadamente, no estoy mal. Y entonces él se pasó al lado contrario según los obreros. Entonces, los obreros lo acusaron, perdón, pero no lo acusaron de él haber dado génesis a la revolución de los obreros. Y los obreros luego lo acusaron de haberlos traicionado porque no los acompañó en el momento que fueron los hechos a hacer desmanes. Claro, estamos en una época de conflicto, hay muchas peleas y eso vamos de un lado a otro. Es vivir en esa época, lo que enfrentó Lutero, si lo vivimos, lo trasladamos a nuestra actualidad dentro de la iglesia, pues tenemos conflictos, podemos tener muchas diferencias, ¿no? Pero podemos aprender del Lutero, ¿de qué? Que al que está al frente tiene que soportar, tener sabiduría, que puede haber un momento de desánimo, porque yo no sé, cuando Lutero, esas monjas y esos monjes dejaron los conventos por seguir a Lutero, porque entendieron la palabra, imagínense esas testosterona y esos estrógenos, ¿qué vamos a hacer? Y ese hombre no tenía Google, no tenía los pastores, ni al teólogos, ni libros a que buscar cómo resuelvo estos problemas. Era solo. Porque si había alguien conocido, teólogo de él, yo creo que las distancias eran largas, y a pie y a caballo era complicado. Entonces, ¿cómo Lutero pudo enfrentar eso?
y llevar esos potros salvajes con todos los inconvenientes, porque hubo momentos de ellos que los enfrentamientos generó que la iglesia cayera, y pues cuando Lutero se va, muere, un levantamiento, porque la imprenta hizo su trabajo, sus tesis, bien trabajadas, y los allegados de él pudieron retransmitir, claro, con algunos errores y fallas que nunca faltan, humanas, pero transmitieron. Pero la reflexión para nosotros es que si Lutero vivió lo que vivió, y nosotros estamos viendo lo que vemos en todos los aspectos diarios de enfrentamiento, iglesias que se separan tristemente, terminan con escándalos públicos, hay un caso en Oreña hace tiempo, con escándalos públicos que me escondo porque no quiero decir que soy creyente y mire, pues me estoy peleando aquí, pastor con aquel y por un terreno, por aquello, y cómo yo puedo mantenerme. Los ejemplos de fidelidad a Dios y a la palabra de Él. Cuando llevan a la dieta Que es una asamblea, ¿no? la palabra de Dios me convence, me retracto, me retracto, no. Sí, esa dieta era como una asamblea y era como casi un juicio, ¿no? Bueno, tenía buenos amigos para que me ayuden y me cuiden. Sí, porque sin esos amigos que también se arriesgaron por él, no hubiera sobrevivido. Pero Lutero y nuestra vida diaria dentro de una congregación donde estemos y donde nos lleve el Señor, y si enfrentamos situaciones complicadas, piensen, miren hacia atrás, y no tanto Lutero, es el que nomás nombramos acá, pero todos ellos vivieron momentos tensos, porque si miramos a Calvino, que es otra historia aparte, siendo un francés, ¿fue a parar a dónde? A Suiza, para sobrevivir y hacer su ministerio allá. Y ahí dicen que hay una parte llamativa que ellos llegan a él, en una zona donde había mucho mendigo en la calle, y el trabajo que hizo la iglesia hacia los mendigos, llegó un tiempo que eso se desaparecieron, no porque se murieron de hambre, ¿ya? O que murieron de enfermedades, sino que la iglesia trabajó y los sacó de ahí. Entonces, cuando nos enfrentemos dificultades, miremos a esos hombres, yo no digo reformadores, sino que encontraron la palabra de Dios y dieron un giro de 180, se mantuvieron y siguieron, ¿no? En época dura, porque si nuestra época es dura, la época de ellos, súper dura. Dígame. Bueno, muchos dicen eso, y otros dicen sí. Todos dicen sí. Yo no soy teólogo, ni tengo maestría, ni doctorado en teología, pero mi concepto es no. El mío, propio. Yo soy responsable de eso. ¿Qué debemos que encontrar? ¿Qué debemos que enfrentarnos? Como el espejo, ¿no? Porque si no nos enfrentamos a eso, porque si vamos a reformar, porque no me gustan los signos, y vamos a buscar una reforma para quitar los signos, que es una tradición nuestra, vamos a tener inconveniente. Pero si encontramos la palabra, ese enfrentamiento a la palabra, vemos cambios grandes en nuestra vida, ¿no? Entonces la palabra reforma, porque podemos reformar lo que van a hacer aquí, ¿no? Eso es una reforma, un arreglo. Necesitamos es encontrar, sí, que ese es mi concepto, ¿no? Yo no creo mucho en la palabra reforma porque te presta para cambios. Sí creo que debemos encontrar la Biblia en nosotros. Bueno, no quiero quitarle más tiempo, esperamos que este tiempo ha sido grato y de recordar y de aprender de personajes como este personaje y muchos más personajes que hay. Gracias. No se vayan, vamos a orar, no me pueden ir sin orar.
No se pueden ir sin orar. No te dejan entrar a casa. Ya va, doctor, ya. Yo creo que Lutero y todos los reformadores nos invita a volver a la escritura, algo que está fuera de la iglesia. Y yo creo que, si es mi apreciación, es que nosotros como cristianos volvamos a la escritura nuevamente y nos dediquemos a estudiarla, a aplicarla, a vivirla, para poder confrontar un mundo tan complejo. Entonces eso es una tarea, porque todos los cristianos en una forma u otra somos reformadores. Hacemos un cambio en nuestra vida y hacemos cambio en una sociedad. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle la honra y la gloria al Señor por este tiempo. Gracias, hermano, por su exposición. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo aquí hoy, que pudimos compartir este tiempo mirando hombres que sufrieron para hacer cambios, que sufrieron para que nosotros tuviéramos muchas cosas que quizás ellos no saben. Pero no hay mayor que tu Hijo. Ni Lutero, ni Calvino, nadie es superior a tu Hijo. Así que, Señor, gracias por tu Hijo. Y gracias porque pones hombres como testimonio para que nosotros también hagamos cosas. Gracias. Tu Hijo es nuestro ejemplo a seguir. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Gracias por los hombres que están. Gracias por esas personas que tú pusiste ahí. Y Señor, tú sabrás si necesitamos una reforma o no. Tú sabrás el cambio que necesitamos de la iglesia. Pero como personas, todos los días, Señor, debemos mirarnos y mirar qué hemos cambiado en nuestra vida. Así que, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que tu palabra nos ilumine, que tu palabra nos hable y nosotros podamos aplicarla para reformar, para cambiar nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto. Y ahora que nos vamos a nuestra casa, Señor, sabemos que tú vas delante de nosotros. Cuídanos, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.